Increíble, grande y fuerte es Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios le bendiga en esta noche. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Todopoderoso que está en la Biblia. ¿Sí? Muy bien, vamos a tocar el tema del día de hoy, el Números capítulo 11. ¿Sí? Muy bien, acá se están peleando gatos. Vamos a ver, vamos a botar los gatos. Muy bien, vamos a entrar al libro de Números capítulo 11. ¿Sí? El día de hoy estamos viendo Jehová envía codornices, ese es el título. ¿Sí? Ahora sí, muy bien, antes de tocar este tema, vamos a orar. ¿Sí? Ahora nos acercamos a Dios en oración. Señor Todopoderoso que estás en los cielos, te agradecemos en este momento porque tú, Señor Dios, nos vas a compartir acerca de tu palabra en el libro de Levíticos, perdón, en el libro de Números capítulo 11, Señor. Dios, por favor, sé tú quien hable en esta noche y sé tú, Señor Dios, quien haga llegar a las personas, Señor, a los oyentes, Señor, a los receptores, acerca, Señor Dios, de lo que tú estás trayendo para sus vidas. Y también esa grabación, Señor Dios, que se está quedando, Señor Dios, también sea, Señor, reproducida nuevamente, Señor Dios, por aquellos, Señor Dios, que necesitan de tu palabra. Es decir, Señor, que llegue a más personas, Señor Todopoderoso. Gracias. La gloria y la honra sea a ti y a tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. A ver, vamos viendo. Esto de aquí ya. Muy bien, vamos a continuar y dice así: Jehová envía codornices. Ese es el título del libro. Y dice así, vamos a leer pausadamente, dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. O sea, aquí vemos de que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, se quejó contra Jehová. Y oyó Jehová y ardió su ira, y de tal forma que Dios hirió uno de los extremos del campamento, con fuego, dice, ¿no? Y a este lugar que fue herido con fuego, ¿no? Moisés, ¿no?, lo llamó Tabera, ¿no? O sea, el pueblo lo llamó Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en el pueblo de Israel, en una región del pueblo de Israel. Ahora, ¿de qué haya sido la queja? ¿Por qué? ¿De qué estaban quejándose el pueblo de Israel? Vamos a ver, vamos a continuar leyendo para ello. Saludos a nuestro hermano Víctor Tok-Ichich. Dios te bendiga grandemente. Cierro. Y continuamos, dice así. Y la gente extranjera que se comenzó con ellos tuvo un vivo deseo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: quien nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puercos, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vemos aquí que la gente, aún así cuando había recibido el maná de parte de nuestro Señor Todopoderoso, ¿sí?, ya se había hostigado, se había cansado de comer mucho maná, cuando en un primer momento lo disfrutaban, y ahora lo que anhelaban era comer carne. Pues mira lo que comían en Egipto, dice, ¿no? Se recordaban de las cosas que comían en Egipto, dice: en Egipto comían pescado, pepinos, melones, cebollas y puerros, dice, ¿no? Puerros también. ¿Qué sería puerros? Puerros, bueno, desconozco qué tipo de alimento sea esto de aquí, pero lo menciona, ¿no? Puerros. Y también ajos. Todas estas cosas anhelaba el pueblo de Israel, volver entonces a Egipto. Ahora,
Entonces, ya acá ya vamos viendo del por qué Jehová se había ardido en ira, ¿no? Porque el pueblo de Israel se había cansado de lo que Dios había dado, del maná. Entonces, continuamos, dice. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como de color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces, el maná, el maná aparecía como que junto con el rocío, ¿no? De la noche. Y esto se esparcía y la gente lo recogía y lo molía en molino o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, ¿no? O sea, prácticamente lo utilizaban como si fuese una harina, ¿no? Y, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Bueno, yo no he tomado aceite nuevo, bueno, ahí lo menciona en la Biblia, ¿no? De aceite nuevo. Si lo compara con un aceite nuevo, quiere decir que tal vez era muy delicioso, ¿no? Bueno, en otros pasajes describe también cómo era el sabor también de este maná. Continuamos entonces con la lectura y dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hasta ahí, ¿no? Vamos viendo de que Moisés también se molesta, ¿no? Contra Dios porque había mucha muerte a causa de estas quejas, tanto que en cada puerta se lloraba, pues, ¿no? En cada puerta se estaba llorando, una familia está llorando, y toda la gente venía contra Moisés, y eh, Moisés no podía cargar con todo esto, y es por eso que se enoja contra Dios. Y continuamos, dice así, ¿no? En el versículo 12, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasia? Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Mira, veamos que Moisés ya no puede soportar de todas las quejas con las cuales venía todo el pueblo. Es más, dice, no, lo engendré yo, se pone como que en ese sentido, ¿no? ¿Por qué yo tendría que hacerlo? ¿Por qué yo tendría que llevar al pueblo de Israel? ¿Acaso yo le engendré? O sea, lo toma de esa manera, ¿no? Y también dice, ¿de dónde conseguiré carne para toda esta gente? O sea, había mucha gente, mucha multitud, ¿y de dónde Moisés podía sacar carne, ¿no? Es más, estaban en un desierto, ¿no? Todo eso de ahí. Entonces, de ahí viene la queja de Moisés y hasta decide, dice, decide la muerte, ya se inclina hacia la muerte, ¿no? Dice así, ¿no? Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos. Eso es lo que le dice Moisés a Dios. ¿Sí? Continuamos con la lectura y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no le llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, quien nos diera a comer carne,
ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Vemos que acá empieza a haber una duda, ¿no? De parte de Moisés, y dice, ¿no? Dios le dice a Moisés que reúna 70 varones, de los cuales el espíritu de Moisés iba a estar también en estos 70 varones. Es decir, estos 70 varones también era para que le ayuden a Moisés, ¿no? En los consejos. Entonces, pero la gente se estaba quejando, dice, ¿no? Dice: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. O sea, aquí la gente se estaba quejando, quería carne, pensaba también en la carne que comían en Egipto, ¿sí? Pero ahora, ante todo esto, Dios responde, ¿no? Dios responde a Moisés y le dice que ciertamente las personas van a comer carne. Ahora ya iban a tener carne, pero qué tipo de carne no le menciona todavía. Entonces Moisés ante eso duda, ¿no? De que degollaremos bueyes, degollaremos corderos, degollaremos así, y entonces la gente comerá carne y hasta que se saciará durante todo un mes, dice. O sea, se pone a pensar en esto Moisés, ¿no? Como que de dónde va a salir esa carne. Como que empieza a dudar, le cuestiona bastante a Dios. Pero Dios tiene Dios tiene un propósito, Dios tiene una forma de trabajar. Dice acá en el 23, dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, ahí le menciona a Jehová, ¿no? Le hace ver a Moisés, le dice, como que diciéndole, ¿no? ¿Acaso has visto que yo no cumplo? ¿Acaso mi mano no alcanza como para dar de comer a todas estas personas? Lo menciona de esta manera Dios. Continuamos entonces con el versículo 24 y dice así: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿No? No, acá ya iba a haber una reunión de los 70 varones, y dice que Jehová descendió de las nubes y le habló, no, este es a Moisés, ¿no? Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. O sea, del espíritu que tenía Moisés, Dios lo puso en estos ancianos, ¿no? Y después dice, ¿no? En los 70 varones ancianos fue donde lo puso, dice. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea, la gente al recibir del espíritu que estaba en Moisés, ¿sí? Estos ancianos empezaron a profetizar y no cesaban de eso, ¿sí? Continuamos entonces, dice, en el versículo 26 dice: y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo:
Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus varones, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Aquí también vemos el tema del orgullo, ¿no? Vemos el tema del orgullo de parte de Moisés, ¿no? Y, perdón, el, el tipo de orgullo, ¿no? A ver, dice, en campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, o sea, sobre Eldad y Medad también se había reposado el espíritu. Dice, estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. O sea, un joven dio aviso a Moisés de lo que estaban haciendo Eldad y Medad, que estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, uno de los ayudantes de Moisés, dijo: impídelos. Y Moisés le respondió así a Josué, ¿no? Dice: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y dice, ¿no? Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. De parte de Josué había como que un celo, ¿no? Quería que solamente Moisés sea quien esté compartiendo o profetizando en los campamentos, ¿no? Pero no, Moisés se sentía bien mientras que la palabra de Dios se expandía. Vamos al versículo 31 y dice así: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y la tendieron así a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, porque cuando allí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrot Ataba, partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Vemos que aquí la gente, ¿no?, se apresuró a juntar este codorniz, a amontonar, ¿no?, de manera ambiciosa ya, ¿no? Y esto fue lo que no le gustó a Jehová, que se encendió su ira en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Eso es lo que menciona. Eso es lo que menciona la Biblia, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos rescatar, no? Podemos rescatar acerca de que a Dios no le gustan las quejas. De que Dios, sí, Él te oye cuando le pides, pero una cosa es pedir y otra cosa es quejarse. Por ejemplo, el pueblo de Israel podía decir: Señor, queremos comer carne, Señor, mándanos carne. Una cosa puede ser así, pero quejarse ya es como decir: Señor, tú me estás dando siempre maná, tú me das maná nada más, ¿cómo vas a dar maná nada más? Cualquiera da carne. Eso ya es quejarse. Entonces, hermanos, desarrollémonos en ese tema del dominio propio, y no hay que quejarnos de las cosas que nos da Dios. Dios te ha hecho muy importante a ti. Dios tiene un plan contigo. No te quejes de las cosas por las cuales vayas a pasar. Recuerda que Pablo, aunque estuvo en la prisión, él dijo: me gozo en mis prisiones. Así es, hermanos, Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar para ya dar por culminado esta lectura. Señor Todopoderoso,
en esta oportunidad. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces con nuestras vidas. Señor, tú eres mi Señor, Dios grande y poderoso. Señor Todopoderoso, gracias. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muy bien. Nos vamos, nos despedimos. Dios les bendiga grandemente.